Bueno, ahora vamos a ver la gestión por procesos. Habíamos visto antes la visión de procesos que nos decía cómo podemos ver las actividades de nuestra organización. Ahora vamos a ver la gestión por procesos. O sea, una vez que ya tenemos el proceso definido, vemos cómo se lo gestiona. Lo primero que es muy importante es saber que la división, dividir en muchísimos procesos, tanto a llevarlo cerca de que sean las actividades o las tareas, es conveniente porque o sea, se podría ver como conveniente porque se pueden manejar más fácil, estandarizar más fáciles, pero a su vez, esto significa que habría muchísimos más procesos en la organización. Y las interfaces entre los procesos se pierden normalmente tiempo, calidad de información y son relativamente complejas. Por lo tanto, es un arte saber hasta dónde dividir los procesos. Uno cuando bueno, ya va avanzando un poco se va dando cuenta por las interacciones, por las personas, por las cosas, los entregables de cada uno de los procesos, y hay un límite en el que no conviene dividir más. Bueno, con respecto a los procesos, sabemos que están en un entorno, corren en entornos que están de alguna manera modulados o influidos por los diferentes involucrados. Ahora que introducimos este término de los involucrados, no son solo los usuarios o los clientes, sino también los proveedores, el mismo gobierno, o quienes son nuestros jefes o nuestros superiores en la organización. Por ejemplo, uno puede pensar que nuestro proceso no tiene absolutamente nada que ver con los gremios, y sin embargo, si uno de nuestros procesos significa repartir toners en los distintos centros judiciales o computadoras, o movilizar técnicos entre distintas áreas, digamos, de distintas oficinas administrativas, estamos sujetos al tránsito, y los gremios pueden hacer cortes de tránsito. Entonces, los gremios también van a resultar involucrados en esto. Ejemplo de esto es, por ejemplo, que los gremios tienen un acuerdo tácito, por ejemplo, que todo lo que es ambulancia y policía tienen que dejar pasar, ¿no es cierto? Porque hay un acuerdo con los gremios, y eso se trata de llegar un poco con los stakeholders, con los involucrados en todos los procesos. Además, bueno, hay muchas presiones externas, económicas, macroeconómicas, lo que fuera, lo que quieren también los usuarios y clientes, los insumos y los proveedores también que manejan los insumos importantes, sin los cuales no se pueden llevar a cabo los productos y servicios. Bueno, todo esto implica riesgos y oportunidades. Riesgo es porque si sucedieran, ocurriría una probabilidad de algo malo, de inconveniente para el proceso, y oportunidades es porque en la medida que se pueden hacer acuerdos digamos, acciones para mitigar estos riesgos, es la oportunidad de mejorar el proceso. ¿Cuál es la diferencia entre el enfoque tradicional versus el enfoque de proceso? Bueno, en el enfoque tradicional se pensaba en que había personas, talentos, que eran lo más importante de la organización. Sin ninguna duda, las personas son importantes para la organización, pero lo más importante, según esta visión nueva que ya tiene sus 60, 70 años, de los años de la posguerra, es el proceso, es hacer foco en el proceso. O sea, la persona que va a ir ahí es importante, sin ninguna duda se la capacita y todo, pero la organización no puede depender de una única persona, sino depende de un proceso. Y al proceso podemos establecerlo y hacerlo funcionar con distintas personas, siempre que cumplan determinadas características. Entonces, por ejemplo, el tema de los errores, o sea, se buscaba quién cometía el error, qué pasaba para cambiar la persona, en este caso se trata de enfocar en el proceso. ¿Qué es lo que ha permitido que el error se cometiera? Hay que pensar que estamos todos juntos en el proceso, no es una persona sola, sino todos juntos trabajamos por el proceso. Se hacen acciones correctivas a corto y a largo plazo, se trata de mejorar siempre el proceso y de reducir la variabilidad. Entonces, esa es la gran diferencia entre el enfoque tradicional y el enfoque de los procesos. ¿Para qué se usa un poco también los procesos, además de para la parte productiva o de servicios propiamente dicho? Vamos a poner el ejemplo en una oficina que ingresen proyectos por queja de los usuarios, porque los superiores de un par de gritos nos dicen esto hay que hacer, ¿no es cierto? O porque se le ocurre a alguien dentro de la oficina. Son tres ingresos de proyectos distintos. ¿Qué se hace primero? ¿Cómo se hace? Entonces, normalmente, como se ve acá en la diapositiva, hay muchos proyectos, hay muchas carpetas, mucha confusión, no se terminan, ahí nomás empieza otro. Bueno, se puede establecer un proceso, en esto es bueno la gestión de procesos, este sería el ejemplo, establecer un proceso de ingreso, análisis y formalización de proyectos. Entonces, cuando ingresa un proyecto, antes de ir al jefe, al superior, qué sé yo, va a esta oficina. Esta oficina tiene, o este es su proceso, digamos, tiene
los elementos para saber qué prioridad da, cómo se hace, cómo se formaliza, cómo se pone en la agenda, si uno se puede comprometer o no, si hace falta terminar un proyecto. Bueno, terminar en el sentido de cortarlo sin que termine, me refiero, o cuándo terminarían para concatenarlo con otro. Bueno, ese proceso que se ha establecido en esta hipotética oficina va a ayudar a que todos los proyectos que entren funcionen adecuadamente. Otro proceso, por ejemplo, puede ser el de licencia de personal. Si uno antes andaba, sí, hoy me tomo licencia, mañana no, entonces hay gente que quedaban, digamos, de alguna manera, procesos desacoplados. Bueno, un proceso de la administración de la licencia podría permitir que esto se haga de una forma adecuada. Bueno, son ejemplos de cómo se implementarían los procesos. Bueno, en concreto, la gestión de procesos propone enfocarse en la dirección estratégica de la organización y consolidar algunos proyectos o iniciativas y formalizar aquellos que deseamos consolidar y mantener, formalizarlos en forma de procesos, definiendo resultados concretos. ¿Para qué se hace el proceso? Las entradas y las salidas, quiénes van a ser los proveedores, cuál es el consumo de tiempo, horas o recursos que hay que agregarle y los responsables. No todos los procesos son iguales. Hay procesos que son los procesos clave, que son un poco, o procesos críticos, que son los que conocemos, los que dan valor al usuario, los que están centrados en el usuario. Estos son los procesos, sin ninguna duda, más importantes dentro de una organización o una empresa. Sin embargo, hay otros procesos que son procesos de soporte, que son los que van a apoyar a que esos procesos se hagan. Como por ejemplo, el proceso de mantenimiento de las instalaciones o el proceso de compras. Son procesos de soporte a los procesos clave. Por supuesto, esto también es muy importante. En una oficina en la oficina de administración o administrativa, quizá el proceso de compra sea uno de los procesos clave, no sea un proceso de soporte. Pero para una organización, que en este caso habíamos pensado en una organización técnica de sistemas, ¿no es cierto? El proceso de compra es un proceso de soporte. Los procesos de gobierno son de alguna manera quienes mandan sobre los procesos, quienes influyen y tienen una categoría de alguna manera de influyente total, que sí o sí hay que hacer caso a esto. Sin ninguna duda, los niveles superiores dentro de la organización, pero también, por ejemplo, las leyes y normativas. Si en este caso que nosotros pensábamos que había que repartir insumos informáticos entre distintas oficinas o distintas delegaciones, si se prohibiera, por ejemplo, que eso se haga en motocicleta, si se viene haciendo en motocicleta, se prohibiera y tiene que hacerse en auto, o tiene que hacerse por empresa tercerizada de alguna cuestión y qué sé yo, como lo es, por ejemplo, en los hospitales ahora la disposición de residuos patológicos. Entonces hay que tercerizar en empresa y qué sé yo. Bueno, eso hace un cambio a todos los procesos. Entonces son los procesos estructurales, perdón, de gobierno, que van a ir mandando. Y los procesos estructurales son, como bien lo dice la palabra, los que conforman la estructura de funcionamiento de los procesos. Los procesos, por ejemplo, de la parte edilicia, los procesos del el mantenimiento de vehículos, compra de vehículos, y ese tipo de procesos son procesos, y también, por supuesto, de infraestructura eléctrica y de sistemas y de comunicaciones, son procesos estructurales. En esta diapositiva se ve un poco cómo interactúan los mismos, y acá está el ejemplo que yo le decía, que de repente compras puede ser un proceso de soporte para la parte de técnica, la oficina técnica, y puede ser un proceso crítico en la oficina administrativa. Acá vemos también con mayor detalle un proceso, por ejemplo, de reparación de PC. Bueno, en el proceso operativo está pedido, planificación, el pedido de compras, la agenda, recepción, reparación, pruebas y entrega. Pero luego también tenemos los tipos de procesos estratégicos, la planificación que hemos dicho recién, las normativas, procesos de apoyo como mantenimiento, los sistemas de información y telecomunicaciones, y formación o capacitación. Y luego los procesos de estructura, recursos humanos, intendencia, ya serían procesos de estructura. Otro ejemplo, en una empresa que se dedica a realizar licitaciones, o una organización, perdón, una oficina que se dedica a realizar licitaciones y contratos. Los procesos se pueden representar gráficamente con, de alguna manera, esta simbología que vamos a ver acá. El inicio o fin de un proceso se hace en un rectángulo redondeado, las actividades en un rectángulo con bordes rectos, los rombos para las decisiones, las flechas que normalmente deberían indicar si llevan la secuencia por un lado, y también si llevan información o si llevan materiales, qué es lo que se traslada en esa fecha.
El documento es algo que normalmente está dentro de un sistema, pero también puede ser un formulario impreso y una base de datos donde se ingresan registros de cada una de las actividades. Otra cosa que es muy importante cuando se define un proceso es el nivel de abstracción que va a tener el mismo. Hay actividades o procesos que son muy complejos y muy variables y uno dice, bueno, pero nunca lo voy a poder sistematizar. Puede ser, hay que tratar que ocurra en la menor cantidad de los casos, pero puede ser que eso ocurra. Si eso ocurre, no hay que asustarse. Se arma lo que sería una caja negra. En esa caja negra ponemos las entradas, la salida y los tiempos, y lo que se hace adentro sí puede ser, por ejemplo, una cuestión de talento de las personas, como por ejemplo en un diagnóstico de un debugging de un sistema o en una reparación de algún equipo que es complejo. Entonces ahí hay mucho de conocimiento y por ahí ese conocimiento no se puede sistematizar. Por ahí vamos a un libro, ese libro nos pide unas herramientas, esas herramientas las tenemos que aplicar de esta manera, de otra, vamos a un blog ahora que se usa tanto en internet. Entonces ese tipo de variabilidad es tan grande que no se la podría sistematizar haciendo un diagrama de flujo y un procedimiento. Sin embargo, eso no quiere decir que no se la pueda tratar como gestión de procesos, sino que simplemente se hace un nivel de abstracción. Bueno, los procesos no son los mismos que los procedimientos. En la siguiente diapositiva lo vamos a ver más claro. Un proceso es un conjunto de actividades. Existe el proceso, un conjunto de actividades relacionadas que interactúan, en las cuales transforman las entradas y las salidas. El proceso es lo que existe. Y el procedimiento es la forma especificada para llevar a cabo una actividad o proceso. En esta diapositiva ustedes van a tener muy claras las cuestiones del procedimiento y los procesos, pero el ejemplo que me parece muy oportuno es, por ejemplo, cuando uno va a un concierto. En un concierto, el proceso es la música que tocan los miembros de la banda, ¿no es cierto? Y el procedimiento es la partitura. Cada uno sabe lo que va a hacer en función de ese procedimiento. Pero el procedimiento es algo intangible. Si bien es cierto, uno lo puede ver, pero no deja de ser información. No existe si el proceso no está andando. Y el proceso no anda de forma adecuada si no tiene un procedimiento. Pero es la gran diferencia. El proceso, por ejemplo, la banda tiene entrada y salida. Tiene proceso de estructura, que será lo de hacer el teatro. Tiene proceso de guía, que es el director de la orquesta. Y tiene cada uno, el proceso operativo de cada uno de sus músicos. Y también entrada, que serían las partituras y perdón, no las partituras, sino, por ejemplo, todos los equipos con los y el talento de los músicos. Bueno, este es un ejemplo de mapa de proceso. En realidad las actividades acá no deberían estar en rectángulos redondeados como están, sí debería estar el inicio y el fin como lo están. Acá podemos ver el inicio y el fin, bueno, las actividades, las relaciones con las flechas que nos indican la dirección y la secuencia. Acá vemos un bucle, por ejemplo, de iteración hasta que salimos de ese bucle. Y los rombos de decisión. Vemos las entradas, la salida y un tipo de salida particular, que es una salida no conforme, que quiere decir qué puede pasar como salida que no sirva al usuario de alguna manera o que no sea lo que el usuario esperaba. Y los indicadores que normalmente son de eficiencia y eficacia. El tiempo estándar de un proceso es el tiempo en el que incluye todas las cosas que debe hacerse para el proceso. Este es un proceso que no es un tiempo, digamos, loco, que sí o sí hay que andar a las corridas, sino que, por ejemplo, incluye, si estamos hablando de una persona que está 6 horas frente a la computadora, bueno, sabemos que esa persona en algún momento va a tener una llamada, va a ir a una reunión, va a ir al baño, va a hacer un café o va a hablar con el colega, ¿no es cierto? Entonces esos tiempos también se incluyen, pero se incluyen de una manera acotada y ya determinada. Bueno, entonces el tiempo equivalente del proceso va a ser el tiempo que realmente ha llevado sobre ese tiempo estándar que habíamos definido. Una de las cosas importantes para analizar el valor es ver si cada una de las actividades añade valor al proceso. Entonces, si cada una de las actividades añade valor, entendemos que el proceso en su totalidad, añade valor hacia el usuario. Si hay actividades que no añadan valor, hay que ver si se las puede sacar. Existen, sin embargo, hay casos que no se los puede sacar, como por ejemplo la remisión a un organismo de los papeles para que el organismo lo devuelva porque es un requisito legal. Quizá al cliente no le añade valor, pero sí o al usuario no le añade valor, pero sí le añade valor en el sentido que hay que hacerlo sí o sí en el proceso porque es
uno de estos requerimientos directivos, digamos, estratégicos que está por encima del nivel de proceso. Acá vemos, si bien es cierto, está de alguna manera la, hecho en forma de dinero, pero esto se puede hacer perfectamente en forma de tiempo, por ejemplo, o de insumo. Entonces, si bien es cierto, un poco exagerado, pero realmente pasa así a veces, que los procesos tienen muchas instancias donde no se añade valor y se termina añadiendo costos, ya sea como decíamos, en dinero o en horas. Entonces, esta es la idea un poco de ver los materiales, de ver un poco el análisis de valor. Como conclusiones, sabemos que los procesos se ejecutan en entornos dinámicos y que están, digamos, influidos por el entorno. Sabemos que hay procesos clave, pero también hay procesos de gobierno, procesos de soporte y procesos de estructura, depende a cómo se comportan, digamos, con respecto al proceso principal y a lo que quiere el usuario. Vimos también que en cuanto al enfoque por procesos, era superador al enfoque tradicional que se basaba en las personas y en el talento. El enfoque por procesos se basa en el proceso y en la forma en que se lleva a cabo el proceso y se independiza de alguna manera de la persona en particular, no así, obviamente, de la persona humana, aunque se puede sistematizar también, ¿no? Los procesos siempre deben añadir valor al usuario y este, existen lenguajes, formas para hacer un procedimiento y lenguajes gráficos como era el que hemos visto con respecto al flujo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.